continuando con la serie de temas cada miércoles, vamos a dar un atributo más o una perfección más de nuestro Dios, el conocimiento de Dios. Mensaje número 17 de el conocimiento de Dios, y vamos a hablar hoy acerca de la justicia de Dios. La justicia de Dios, estamos trayendo una perfección de Dios a la vez. Obviamente hay temas que son muy amplios. Este tema de la justicia de Dios, como que además sociedad de la santidad, es demasiado amplio, pero hay una situación aquí, y es que el tema de la justicia de Dios, bueno, todos los temas o las excelencias de Dios o atributos de Dios van ligados del uno al otro, pero este tema de la justicia de Dios creo que va, pues yo no lo puedo desconectar de la ira de Dios, pero me toca hacerlo para poder llevar cada atributo aparte. Así que dentro de 8 días, confiando en Dios, hablaremos de la ira de Dios. Pero este tema de la justicia de Dios va muy ligado a otros atributos, obviamente, a todos los atributos. Pero es que cuando miramos la cruz, ¿usted qué ve? Cuando mira la cruz, cuando Cristo está muriendo, ¿qué vemos en la cruz? La gente por lo general dice, allí se está derramando el amor de Dios, obvio, por nosotros. Allí está la misericordia de Dios, claro que sí. Allí está la gracia de Dios por nosotros, claro que sí. Pero la pregunta es, ¿está la justicia de Dios allí? Claro que sí. La pregunta, ¿está la ira de Dios allí en la cruz? Claro que sí. Entonces eso es muy impresionante esto, y lo que vamos a tratar de verlos, cómo los atributos de Dios se manifiestan. Y cuando el problema es que hoy día la gente habla del amor de Dios, de la misericordia de Dios, mirando la cruz, mirando a Jesucristo, como un desbordamiento de la gracia de Dios, pero ahí está manifestada la justicia de Dios. El Dios que es justo no podía llevarnos a nosotros a la gloria, no podía salvarnos si no aplicaba la justicia. ¿Y cuál es la justicia? Que la paga del pecado es la muerte. Es decir, el alma que pecare, esa morirá, y nosotros debíamos morir. Y entonces, como nosotros fuimos injustos toda la vida y pecamos y le fallamos a Dios, entonces el Señor tiene que aplicar la justicia por su ira. Es decir, el aplicar la justicia de Dios implica que Él está airado. Y como lo vamos a ver ahora, y una manera de aplicar la justicia de Dios, al ser un Dios justo, es que va a enviar personas al infierno. Pero entonces, ¿por qué envía a otros al cielo? Porque es que el Señor aplicó a unos, les dio su gracia, es decir, su misericordia, su amor se lo extendió. Sin la justicia y sin la ira era imposible dar ese amor y esa misericordia y esa gracia. Es decir, a nosotros nos da su gracia, nos da su misericordia, ¿verdad? Nos da su amor. Pero ¿cómo aplica la justicia? Pues la aplica derramando su ira sobre su Hijo, sobre Jesucristo. Dios derramó su ira sobre Jesucristo. Es decir, Jesucristo en la cruz está muriendo, pagando la deuda de nuestros pecados. Él está recibiendo la ira de Dios, y así se está aplicando la justicia de Dios. Es decir, Dios va a enviar justamente a las personas al infierno a que paguen la deuda de sus pecados, y Dios va a enviar por su gracia, por su amor, por su misericordia, y también justamente las personas a la presencia de Dios, porque los creyentes ya pagaron la deuda de sus pecados cuando el Señor en la cruz estaba recibiendo la ira justa de Dios. Amén. Y eso nos tiene que, hermano, ya hacer pensar. Somos salvos nosotros porque Dios aplicó su justicia, aplicó la ira de Dios a Jesucristo, su Hijo amado. Esa es la gracia de Dios. Somos salvos por gracia, y como alguien dijo, y no de gratis. Es decir, Jesús paga la deuda de nuestros pecados y nosotros por eso somos salvos. ¿Y por qué no a todos les aplicó el amor de Dios y su gracia y su misericordia? Es lo que la gente pregunta. Y yo siempre trato de no pensar en eso, más bien le digo, ¿y por qué no piensa más bien que nosotros, mereciendo su justicia, que era el infierno, ¿verdad?, nos dio la gracia? Cuando usted le pide, ¿y por qué no nos dio a todos la gracia? Antes, ¿por qué nos dio a nosotros la gracia? ¿Verdad? ¿Y dónde nos dio la gracia? En la cruz. Cuando Él derrama su justa ira sobre Jesucristo, y Jesucristo paga la deuda por nosotros. No la pagó por todo el mundo. Si lo hubiera pagado por todo el mundo, no era infierno. Tenemos que creer en una salvación universal, y la Biblia claramente nos habla que no hay salvación universal
La salvación es no solamente de los creyentes, y Dios lo hizo posible al derramar Dios su justa ira en la cruz. Bueno, crear eso como manera de introducción, la justicia de Dios. La palabra justo se traduce del hebreo tzaddik y del griego dikaios. Ambos términos denotan la rectitud, justicia, corrección o excelencia moral de Dios. Se refiere a la excelencia moral de Dios, se refiere a la rectitud de Dios. Y otra vez uno se pregunta, ¿y quién determina la justicia? Cuando hablamos de justicia hablamos de rectitud. ¿Qué es lo recto? Hemos venido mirando los atributos de Dios. El único recto es Dios, es decir, Dios es quien ha determinado la verdad, Dios es quien ha determinado la ley, y de tal manera que hacer esa ley, cumplir esa ley, es ser justo. De hecho, un injusto es quien viola la ley de Dios, un injusto es una persona que quebranta los mandamientos de Dios, eso se llama injusticia. En ese sentido todos somos injustos, porque la Biblia dice que no hay ni siquiera uno. Es decir, todos los seres humanos hemos quebrantado la justicia de Dios, hemos quebrantado la rectitud de Dios, la perfección de Dios en su palabra, en sus mandamientos. Pero cuando hablamos de la justicia de Dios nos referimos a algo que es Dios, algo que Él ha determinado, algo que Él es, y eso obviamente le hace tener una excelencia moral. Según las Escrituras, Dios es absolutamente justo y siempre actúa de una manera perfectamente consistente con lo que Él es. Es decir, otra vez, este atributo va unido a todo lo que Él es. Él nunca será o hará algo que justifique una acusación de maldad. No hay un ser que pueda levantar la mano y acusar a Dios de maldad o de injusticia. No lo hay. Sus obras, decretos y juicios son absolutamente perfectos. Entonces, para conocer la justicia de Dios, obviamente tenemos que venir a la palabra de Dios y conocer ahí pues la palabra. Ahora, el hombre define justicia. Yo le pregunto a usted qué es justicia, y el hombre define justicia con dar a cada persona su merecido, ni más ni menos. Es decir, nosotros definimos justicia de esa manera. Si una persona recibe menos de lo que merece, decimos que es injusto. Si una persona se le da más de lo que merece, decimos que es injusto. Entonces, para el hombre la justicia de Dios es que la persona recibe lo que merece, ¿verdad? Y si vamos a aplicar esa definición a nosotros frente a Dios, Dios, dame lo que yo merezco. Obviamente Dios dice, listo, le doy el infierno. Es lo que yo merezco, ¿verdad? Y ahí es donde hemos dicho entonces que la gracia de Dios es que Dios me da lo que no merezco, en este caso el cielo, y la misericordia es que no me da lo que yo merezco, ¿no? ¿Qué es lo que yo merezco? La condenación. Pero hablando en términos humanos, la gente habla de justicia de esa manera. Algo justo es que es equitativo, y pues sí, lo manejamos de esa manera. Usted merece eso recibe, no se le da ni menos ni se le da más. Colombia está diciendo que hubo una, no recuerdo el nombre, pero que hubo una injusticia con el boxeador, con el chinito, ¿no? Le ganó prácticamente, pero hubo una injusticia de una decisión. Le dijeron que había ganado el chino, y sabemos que fue el colombiano. Entonces, esas son injusticias, ¿no? Entonces, injusticia porque no se le dio al colombiano la medalla, y se le dio al otro que no la merecía, en términos humanos. Entonces, Dios jamás es injusto. Todo hombre merece el infierno por su injusticia, como ya lo dije. Sin embargo, la misericordia al salvo consiste en que la ira de Dios cayó sobre su propio Hijo. Hay tres cosas que quiero compartir entonces. Lo primero es la justicia de Dios, es un atributo inherente a Él. Es decir, no puede ser Dios sin ser justo. Y la Biblia pues está llena de estas menciones. Voy a mencionar pues algunas acá. Dios es justo y por eso está airado contra el hombre injusto. Dios es justo y por eso está airado contra el hombre injusto. Las personas no pueden determinar esto, no lo pueden captar en su cabeza, y encontramos personas que dicen, no, el Dios, miren, imagínense lo que él dice, el Dios que yo conozco, menos mal que es el Dios que él conoce, es un Dios de amor. No, Él no es un Dios que castiga, no, Él no es un Dios que va a juzgar, Él no juzga a las personas. Pues, claro, ese es el Dios de ellos, pero no es el Dios de la Biblia, ¿verdad?
Entonces la gente tiene un desconocimiento de Dios y lo ven como el Dios de amor. Ahora, vamos a hablar de un padre con sus hijos. Y la Biblia lo registra así, pero en términos naturales. Si usted tiene un hijo y usted ve que su hijo va por un camino y como terco, pero ese camino le lleva a la destrucción, a la perdición, usted lo corrige, pero si él aún sigue insistiendo y usted tiene la autoridad, ¿usted no lo castigaría? O sea, ¿usted no le daría rabia a eso? ¿O usted va contento? No, yo lo amo y por eso lo dejo que se mate, lo dejo que le vaya mal. No, al contrario. Yo amo a mi hijo y por eso lo corrijo y por eso me da ira, me enojo. O sea que el amor y la ira son dos atributos de Dios y que nosotros lo manejamos obviamente, son dos atributos de Dios que van ligados. O sea, ¿cómo puedo decir yo que amo si no manifiesto ira? Y eso es lo que la Biblia registra. Entonces, porque la gente cree que el amor de Dios es que extiende las manos y como ama tanto, perdona a todas las personas y Él no está airado. Pero la Biblia, por eso yo dije que este tema de la justicia de Dios es muy difícil de ligar de la ira de Dios, pero voy a hacer todo lo posible. Dentro de 8 días hablamos ya de la ira de Dios. Pero el primer punto acá es que Dios es justo y por eso está airado contra el hombre, pues que no es justo, el hombre injusto. El Salmo 7, que es muy conocido, que la gente desconoce, conocido pues por los que queremos buscar los atributos de Dios y conocer toda su perfección, desconocido por aquellos que solamente se van con unos atributos de Dios y no por todos. Salmo 7:9, mire lo que dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Entonces hay una diferencia entre el inicuo y el justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Habla del Dios justo, que Él prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Mire el 11. Dios es juez justo. Determina la palabra quién es Dios. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Creo que ese versículo es clave. Como Dios es justo, entonces Dios está airado con los injustos todos los días. Porque es que la justicia de Dios demanda de las personas, de sus criaturas, vivir acorde a su justicia. Y si alguien va en contra de su justicia, es decir, es injusto, entonces Dios está airado contra él. Y eso es lo que dice la Escritura. Dios es justo y Dios está airado contra el impío. ¿Cuándo? Todos los días, es decir, mientras las personas sean impías, Dios está airado sobre ellos. Y el impío es uno que no es creyente. Entonces nosotros como creyentes tenemos que decir, basándonos en este texto y en otros, que Dios ya no está airado con nosotros. Amén. ¿Por qué Dios no está airado con el Hijo suyo? ¿Por qué Dios no está airado con los creyentes, con los cristianos? Porque Jesucristo en la cruz recibió la ira de Dios. ¿Por qué Dios está airado con el inconverso, con el que no es regenerado, con el impío? Porque la ira de Dios no cayó sobre Cristo para favorecer a ese impío. Y el impío está quebrantando la ley de Dios, la justicia de Dios. Entonces Dios está airado contra él. Y alguien dice, bueno, ¿y si es un escogido, pero no se ha arrepentido todavía no se ha convertido, está airado Dios? Claro que sí. Porque solamente será efectiva la justicia de Dios cuando Él crea, cuando Él se arrepienta verdaderamente. Entonces, mientras así sea escogido, pero si Él está en los caminos del mundo, no es regenerado, la ira de Dios está sobre Él. Pero cuando una persona se convierte realmente, ya ahora es un creyente verdadero, entonces ya no está la ira de Dios. Eso, ahora, ¿qué hay para el creyente? Hay disciplina, ¿sí? Dios corrige con disciplina. Pero la ira de Dios ya no está porque ha sido quitada. Pero acá está sobre el impío. Versículo 12. Y si no se arrepiente, voy a leerlo con el 11. Dios es justo. Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Si no se arrepiente. Es decir, Dios va a permanecer airado contra el impío si no se arrepiente. Si hay personas que me están viendo y escuchan la palabra una y otra vez, pero no se han arrepentido verdaderamente de sus pecados, Dios está airado. Pero Él espera que se arrepienta.
y le está dando la oportunidad para que se arrepienta. Y cuando una persona se arrepiente, entonces se quita la ira de Dios. Entonces Dios hace justicia, otro punto, y juzga justamente porque Dios es justo. Dios hace justicia y Dios juzga justamente porque Dios es justo. En el Salmo 11:7 del antiguo, Salmo número 11, versículo 7, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro o estará en su presencia. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto, el hombre justo, mirará su rostro. Ahora usted se va a preguntar ahora, ¿cómo así que el hombre justo? Bueno, cuando la Biblia habla del hombre justo, y si uno lo mira, es aquella persona. En el antiguo pacto los hombres justos eran aquellos que podían confiar en el Mesías, que sabían que en ellos no había nada bueno, que fracasaban en su vida espiritual, entonces esperaban un redentor. A eso se les llama hombres justos. Y los del nuevo pacto somos hombres justos, aquellos que sabemos que en nosotros no hay justicia, pero que nosotros miramos la justicia de Cristo y comprendemos que la justicia de Jesús nos ha sido imputada a nosotros. Somos justos por eso, amén, porque Él nos ha justificado, es decir, Él nos ha salvado, y por eso somos justos. Entonces Dios en Dios no se encuentra ninguna injusticia, eso tenemos que tenerlo claro. La Biblia así lo ha declarado. Deuteronomio 32, en Dios no se encuentra ninguna injusticia. Tenemos que tener mucho cuidado porque algunas personas creen que hay injusticia en Dios. Yo escuchaba a personas decir lo siguiente, que en el antiguo pacto Dios obraba de una manera y en el nuevo de otra manera, dando a entender que en el nuevo había gracia, misericordia, en el antiguo no, así que de alguna manera Dios como que fue injusto en el antiguo pacto. Ahora esa es la tendencia de algunas personas cuando no conocen toda la escritura. Creo que estamos tratando de ver cómo hay una unidad de pensamiento, y otra vez, hermano, eso lo voy a mostrar más adelante, porque mucha gente dice, en el antiguo pacto era la ley, en el nuevo pacto era la gracia, y usted sabe, y aquí lo hemos enseñado, la Biblia lo presenta, que si bien es cierto que en el antiguo pacto se enfatizaba la ley sin gracia es imposible. Estaba la ley, estaba la gracia, y si bien es cierto que en el nuevo pacto se enfatiza la gracia, gracia sin ley no es gracia. Entonces, si es cierto, se ve la gracia de Dios, pero está la ley de Dios. Es decir, Jesucristo es el centro, y como en el antiguo pacto hay una sombra solamente, entonces se manifestaba más la ley. La gracia estaba un poco oculta, digámoslo así, porque Jesucristo es la manifestación de la gracia de Dios. Pero en el nuevo pacto ya Jesús viene, se revela ampliamente, se quita el velo, ya hay claridad, entonces ahora se ve más la gracia de Dios, pero no va a opacar la ley de Dios, porque siempre la ley de Dios es justa, perfecta, y siempre ha estado, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, y la gracia de Dios siempre ha estado, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Todos hemos sido salvos por gracia. Desde Adán recibió la gracia de Dios, y todas las promesas de un redentor para el pueblo de Israel era la gracia de Dios. Y en el nuevo pacto, obviamente, la gracia de Dios en Jesucristo que vino, y nosotros los creyentes seguimos amparándonos en la gracia de Dios. Salvación sin gracia no es posible, salvación sin Jesús no es posible, tanto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo. Y una consecuencia de la gracia de Dios es que vamos a amar la justicia, es decir, la ley de Dios. Amén. Eso lo tenemos claro. ¿Qué les dije? Deuteronomio 32:4. Él es la roca, hablando de Dios, cuya obra es perfecta. La obra de Dios es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Note, todos los caminos de Dios son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Sin ninguna iniquidad en Él. Es decir, Dios es justo y Dios es recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Es decir, cuando el hombre intente por algún momento pretender que en Dios hay injusticia, que en Dios hay corrupción, hermano, tenemos que coger ese versículo y entender, de nosotros es la mancha, es decir, es un mal pensamiento mío. Yo soy el que estoy errado al pretender atribuirle a Dios algo que no le corresponde. Dios es perfecto, Dios es justo, en Él no hay mancha, en Él no hay injusticia de nada.
uno puede ver la justicia de Dios manifestada, en su ira manifestada. Hermano, y otra vez note esto: Dios nos mostró en el antiguo pacto y aún en el nuevo pacto, y todavía lo sigue haciendo, algunos destellos de su ira para mostrar su justicia. Y eso lo podemos ver por lo menos, bueno, cuando Adán y Eva pecan de una vez, Dios los expulsa, y uno puede ver luego más adelante la maldad de los hombres. Dios destruye y solamente salva a 8 personas con Noé. O lo más conocido, las ciudades de Sodoma y Gomorra, que la maldad llegó hasta la misma presencia de Dios, y Él vino y destruyó esas ciudades, como 3 o 4 ciudades, Sodoma, Gomorra, Zoarios, que estaban por ahí cerquita. Pero no destruyó a las otras más adelante, o sea, porque la gente creerá, y es que acaso no han habido ciudades tan corruptas como Sodoma y Gomorra. Las han habido, y aún más. De hecho, de ahí la Biblia habla mucho del sodomismo, de la sodomía, hablando de ciudades como Sodoma y Gomorra. Pero Dios destruyó esas ciudades y las dejó como ejemplo de manifestación de su ira para cumplir su justicia. Pero no lo hizo con otras, porque la Biblia misma registra que Dios en su paciencia y su misericordia no los castigó. O sea, ¿y quién decide esto? Lo decide Dios. Ahora, vamos al nuevo pacto, podemos llegar. ¿Usted cree, hermano, que los únicos que le quisieron hacer trampa a Dios fueron Ananías y Zafira? No. Muchos le quisieron hacer trampa a Dios con ese tipo de la venta de propiedades. Pero Dios cogió a Ananías y a Zafira y derramó su ira, hizo un acto de justicia ahí para que los demás temieran. ¿Y por qué no lo hizo con los otros? Si Dios derrama su ira, hermano, todo el tiempo, pues dice que le está irado con el impío, y si Dios derrama su ira, es decir, aplica su justicia todo el tiempo, aniquila a toda la humanidad. Pero Dios lo hace en algunos momentos, en algunas circunstancias, a ciertos individuos, no porque sean menos que los demás, sino Dios lo hace como una demostración de su justa ira, hermanos, derramada en determinados momentos para que tú y yo miremos. Es lo mismo cuando Dios determina tener misericordia de unas personas, es precisamente para eso, para que miremos. Y otra vez aplicando tanto a Moisés como a Pablo le dice esto: Dios, tendré misericordia de que yo tenga misericordia, y yo me compadeceré de quien me quiera compadecer. Y eso está en Dios, no está en nosotros, hermano. Entonces, todos merecemos la ira de Dios, que Dios aplique su justicia, pero Dios ha demostrado ciertos casos donde le aplicó. Un ejemplo, Datán, ¿no? Y Abirán y todo su séquito, que se abrió la tierra y se los tragó vivos. Estábamos pensando también en los hijos de Aarón, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Bueno, esos 2 sacerdotes, no recuerdo cómo se llaman, pero que presentaron fuego extraño delante de Dios, y el Señor los quitó, los mató. Solamente ellos presentaban fuego extraño, ¿no? Ahora este otro caso, ¿no? ¿Cómo es que llamaba el hombre? Bueno, no tengo el nombre ahí. Pero cuando iban a llevar el arca, cuando David iba a llevar el arca, había un sacerdote allí que llevaban el arca, y entonces el arca tropezó y el arca se iba a caer, y él iba a hacer algo malo. Pregunte usted, ¿iba a hacer algo malo? No, él corrió fue a detener el arca, entonces mandó la mano y la cogió, y para que no se cayera el arca. ¿Y el Señor qué hizo? Lo mató. ¿Y por qué? Porque el arca no se puede tocar. Entonces uno dice, pero si él iba a hacer, ¿pero por qué Dios va a matar? Entonces, mucha gente dice, parece que Dios es injusto. ¿Cómo Dios va a matar a una persona sencillamente porque tocó el arca? Hermano, es que era prohibido. Nadie la podía tocar. Y otros acaso de pronto la tocaban, ¿y por qué no murieron? Otra vez, y esa que tenemos que tener mucho cuidado, porque si Dios aplica su justicia y derrama su ira, como lo hemos visto en algunos casos, es para que nosotros por lo menos tengamos una comprensión de quién es Dios, pero también de su misericordia y de su gracia. Por eso me gusta Lamentaciones, que dice: por su misericordia no hemos sido consumidos. Y eso vale para nosotros. Señor, por tu gracia y tu misericordia yo no he sido consumido, o yo no voy rumbo al infierno. La gracia de Dios. La justicia y los juicios de Dios son muy grandes. El Salmo 36, Salmo número 36, versículos 5 y 6.
Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Está hablando de algo muy grande, muy extremo. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismos grandes, oh Jehová, al hombre y al animal conserva. Es decir, tu justicia es como los montes de Dios, llegan más arriba de los montes, y tus juicios son abismo grande. Lo que está hablando aquí es que no tiene límites. La justicia de Dios no tiene límites, es muy grande. La justicia de Dios es el cimiento del trono de Dios. Salmo 89. Es decir, Dios tiene un trono, y ese trono tiene un fundamento, y ese fundamento es la justicia de Dios. Salmo 89, versículos 13 y 14. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. No sé si usted nota una cantidad de atributos allí mezclados, ¿no? Vea, tuyo es el brazo potente, habla de la potencia de Dios. Fuerte, la fortaleza de Dios es tu mano, exaltada tu diestra, habla de Jesús, la diestra de Dios. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Es decir, el trono de Dios se fundamenta en justicia y juicio. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Por eso nosotros no podemos sacar un atributo de Dios y como priorizarlo. No. Todos los atributos de Dios van juntos, y Dios es ese atributo, y cada atributo es Dios. Completo, totalmente. Es decir, Dios es justo. No es que una parte sea justa y otra no. Dios en su totalidad es justo, como en su totalidad es misericordia, en su totalidad es amor, en su totalidad es ira. Dios no se departamentaliza en sus atributos. Él lo es todo. Y obviamente así lo presenta la palabra de Dios, aunque no lo comprendamos muy bien, pero así lo presenta la Escritura. Ni su justicia ni su ley cambiarán, porque son eternas. Eso es muy importante. El Salmo 119, 142. Salmo 119, 142. Vuelvo y lo repito. Ni su justicia ni su ley cambiarán, porque son eternas. Salmo 119, 142 dice: tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Tu ley es la verdad, y recuerda que la verdad absoluta, la verdad de Dios, la palabra, y es eterna. Y tu justicia es eterna, es decir, no van a cambiar. Dios no va a cambiar. Entonces, aquellos aparentes cambios que uno ve en Dios, no es que Él cambie, no. Él no va a cambiar, sino que Él usa las circunstancias y usa los medios, ya estaban inclusive prescritos por Él mismo. La oración, ¿no? Dios dejó la oración como un medio, y nosotros oramos no para cambiar la verdad de Dios, las leyes de Dios, los juicios de Dios, nada, sino que son medios que Dios usa precisamente para Él actuar de esa manera. Entonces es lo que tenemos que llegar a esa comprensión. Entender y conocer a Dios es poder ver sus atributos juntos. Y vamos a ir a Jeremías 9:23 para decirle entonces: entender y conocer a Dios es poder ver sus atributos juntos. Mire, Jeremías 9:23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Es decir, la gente se trata de alabar en esto. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme. ¿En qué nos debemos de alabar? En entenderle y conocerle. Pero ¿qué es lo que vamos a conocer y entender de Dios? Que yo soy Jehová, que hago misericordia, hago juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Están en Él, son inherentes a Él. Entonces hay tres cosas, mire: hace misericordia, hace juicio y justicia en la tierra. ¿Y cómo así?
Entonces, ¿cómo Dios va a hacer justicia en la tierra y cómo Dios va a hacer misericordia a la vez? Otra vez, hermanos, Dios determina ser misericordioso para con el que quiere ser misericordioso, ser clemente para con el que quiere ser clemente, y Dios determina endurecer al que Él se le da la gana endurecer. Y obviamente eso a la mente humana le cuesta. Yo creo que esa es una de las razones principales por qué mucha gente quiere entrar a la fe reformada, a las iglesias de la Reforma, y no pueden. Cuando entran y chocan con esto, porque ellos siempre les hablaron del Dios amoroso, y pareciera que el hombre es el que cambia a Dios, ¿no? Entonces, de acuerdo al hombre, así se porta Dios. El asunto es que así no es. Oh, ¿cómo Dios va a endurecer el corazón de una persona? Ahora, nosotros entendemos que no es que Dios lo haga a propósito. Endurecer el corazón de una persona es no ablandarlo. Es decir, el corazón del hombre está duro. Faraón, el corazón del hombre está duro. El corazón de Faraón estaba duro. ¿Qué es endurecerlo? No ablandarlo. ¿Y qué hizo con nosotros? Nos ablandó el corazón. La misericordia es que Dios nos ablanda el corazón para que podamos nosotros entrar a una comprensión de Él. Pero esto va de la mano, esto va junto. Misericordia, juicio y justicia van de la mano de Dios. Y eso es comprender. Comprender a Dios y entender a Dios es que estos atributos van juntos. Bueno, un segundo punto de esta noche sería que la justicia de Dios y el creyente. La justicia de Dios y el creyente. Entonces es una garantía para el creyente porque Dios no hará nada con imparcialidad. Dios no hará nada con imparcialidad. O sea, Él todo lo hace como es entero. El creyente sabe que Dios siempre hará lo que es justo. Y un texto que conocemos es, ya lo dije, pero vamos a ir allá, Génesis 18. ¿Se acuerdan lo que estaba pasando? En Génesis 18 el Señor ha llegado a hablar con Abraham y dice: no voy a encubrirle a Abraham lo que voy a hacer con las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y entonces, aquí vamos a ver cómo, solamente dos versos para mostrarle cómo Abraham tiene un concepto de Dios, que es el concepto que quiere que tengamos nosotros, que es una garantía para el creyente, y es que Dios no hará nada de una manera pues parcial. Mire lo que dice aquí Génesis 18, 23. Dice que se acercó a Abraham y dijo, está hablando con Dios: ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Por qué Abraham pregunta eso? Bueno, Abraham está pensando en Lot. Y él sabe que Lot está en Sodoma, allá. Entonces él está pensando, cuando Dios dice voy a destruir estas ciudades, entonces él pregunta, bueno, Dios, ¿destruirás al justo con el impío? Pero mira el pensamiento de Abraham: quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal. Note el concepto que tiene Abraham de la justicia de Dios. Lejos de ti, Señor, el hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no hará de hacer lo que es justo. El Dios de toda la tierra no hará de hacer lo que es justo. Entonces, el concepto que tenía Abraham de Dios es ese, que Dios va a obrar con justicia, y destruir, hermanos, esas ciudades era algo justo que Dios iba a hacer. Por eso comienzan a hablar y Abraham trata, bueno, y si hay 40, y si hay 30, 20, y si hay 10, no lo voy a destruir. ¿Y cuántos sabían verdaderamente? La Biblia habla del justo Lot, era el único, porque sus hijas pues terminaron una relación incestuosa con su papá, lo emborracharon para tener descendencia. ¿Por qué no fue a buscar a Abraham en su familia? ¿Ven? La esposa de Abraham quedó ahí mirando atrás, no. Y la Biblia registra al justo Lot, el único. La esposa de Lot, sí, la esposa de Lot quedó con una estatua de sal, no era justa tampoco. Entonces realmente no había gente justa ahí.
Todos estaban mal. Los que se iban a casar con las hijas de Lot no quisieron caminar, ¿no? O sea, que prefirieron entrar en la ciudad de la destrucción. Entonces ese es el punto, hermano, y es lo que la Biblia plantea. Obviamente no había ninguno justo, y si la Biblia habla de que Lot era justo, era porque Dios le había prometido a Abraham de su simiente, y obviamente Lot entraba en eso, pero no es por algo en él, obviamente. Entonces, en Dios no hay injusticia ni acepción de personas. Vamos a ir a este pasaje que es bien claro, Segunda de Crónicas, capítulo 19. Segunda de Crónicas. En Dios no hay injusticia, porque Dios no hace acepción de personas para nada. Segunda de Crónicas 19, 5, le vamos desde el 5. Bueno, aquí está hablando de Josafat. Dice que Josafat nombra jueces, versículo 5, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre. Es decir, los jueces no iban a juzgar en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. O sea, Dios está ahí con los jueces cuando iban a juzgar. Pero mire el 7, sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay justicia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Con Dios no hay justicia, con Dios no hay acepción de personas. Entonces, ¿cómo así? ¿Dónde está la justicia de Dios que a unos salva y a otros no? Ya dijimos, somos salvos porque Dios aplicó su justicia en Jesucristo. Y esa es la gracia de Dios para nosotros. ¿Y por qué no lo hizo con todos? Porque como dice el mismo Romanos 9, Dios preparó los vasos de misericordia para su gloria y preparó los vasos de ira también para su gloria. Y Él es Dios, hermano. Antes, otra vez, porque casi siempre los que preguntan eso son los cristianos. Casi siempre los cristianos somos los que decimos: ¿y por qué Dios? El impío no va a decir eso. El impío no va a decir: Señor, ¿y por qué tú no me salvaste a mí? ¿Y por qué tú no tuviste misericordia? El impío nunca va a decir eso. El impío está en enemistad con Dios. Tal vez los creyentes que no entendemos bien de pronto la palabra son los que en algún momento dijimos o dirán eso: ¿y por qué no los salva, Señor, a todos? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a todos? Entonces siempre Dios dice: porque es que yo tengo misericordia, de quien quiero tener misericordia, aplico la justicia a quien se la quiero aplicar. Entonces yo aplico la justicia al que envío al infierno, y al que salvo le apliqué la justicia a mi hijo. Entonces esa es la salvación. Pero Dios no hace acepción de personas. Dios no torcerá el derecho ni lo pervertirá. Job 8:3, ahí adelante. Job capítulo 8, versículo 3. Es Bildad que está hablando acá, y él dice: ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? La pregunta es no. ¿Acaso torcerá Dios el derecho? No, jamás. ¿Pervertirá el Todopoderoso la justicia? No, no la va a pervertir, porque es su carácter mismo. Y el último punto de esta noche: implicaciones de la justicia de Dios para el creyente. Si ya vimos la justicia de Dios, y Él es justo y va a aplicar, y su justicia, y otra vez quien determina lo que es justo es Dios, no somos nosotros. Nosotros solamente escuchamos y conocemos la justicia de Dios, pero quien determina lo que es justo es Dios. Entonces, el creyente que es justo por la justicia de Dios en él debe vivir en esta justicia, es decir, debe ser justo en la tierra. La Biblia habla de que nosotros somos justos una y otra vez, pero ¿por qué? Porque a nosotros se nos imputó la justicia de Dios. Hermano, hay dos maneras de ser justo: una cumpliendo la ley de Dios, y la otra recibiéndola por la gracia. Como nosotros no pudimos la primera, cumplir la ley de Dios, sino que la incumplimos, es decir, vivimos vidas injustas, entonces ahora se nos aplicó la justicia de Dios. Cuando hablamos de la justicia de Cristo, siempre
tengamos en mente esto. ¿Qué es la justicia de Dios? Es Jesucristo. ¿Qué es la justicia de Jesucristo? Que Jesucristo cumplió la ley de Dios perfectamente. ¿Amén? Esa es la justicia de Jesús. Que Él vivió la ley perfectamente, la cumplió perfectamente. Y esa justicia no la imputó a nosotros, es decir, nos la acredita. La acredita es que nos la pone a nosotros como si la hubiéramos cumplido. Por eso somos justos. No porque yo la haya cumplido, sino que está acreditada a mí como si la hubiera cumplido, porque Cristo fue el que la cumplió, y esto es por la fe. Obviamente Él antes de eso, el pecado lo quitó, mi pecado lo quitó. ¿Y ese texto dónde está? Primera de Juan 2:29, vamos a las cartas de Juan. Porque muchas personas creen en la justificación, y está bien, pero ¿y qué del creyente? ¿Y eso qué tiene que ver con el creyente? ¿Qué implica la justicia de Dios en el creyente? Pues que el creyente debe vivir una vida justa. Primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, todos decimos amén, ¿verdad? Él es justo, lo sabemos. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Nuevo nacimiento es nacido de Él. Y Juan nos pone aquí de una vez a pensar. Sabemos que Él es justo, claro, ya lo vimos por la palabra. Bueno, si sabemos que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Es decir, si no hay un nuevo nacimiento, no puede haber justicia. Una persona no puede hacer la justicia de Dios si no ha nacido de nuevo, si no es regenerado. Entonces Juan está diciendo, ¿cómo yo sé que alguien ha sido regenerado, que ha nacido de nuevo? Porque hace la justicia. Porque lo regeneró el justo. Y esto es lo que de pronto muchas personas no entienden, o a veces nos hacemos los locos. Y es que si bien es cierto que yo no pude guardar la ley de Dios para ser justo, Jesucristo la guardó por mí y me dio su justicia, ya la tengo. Pero ese hecho de que Él haya guardado la ley y me haya dado su justicia y me hizo justo a mí para yo ahora guardar la justicia de Dios, es decir, la ley. Vivir en la justicia de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos que una persona ha sido justificada? Porque ella vive la justicia de Dios, es decir, guarda su ley perfectamente. Entonces tenemos que revisarnos. ¿Y por qué hay problema entonces en algunas personas? Capítulo 3, versículo 7, el mismo Juan, capítulo 3, versículo 7, déjenme yo le leo estos versículos. Hijitos, nadie os engañe, vuelve y lo reitera, el que hace justicia es justo como Él es justo. Nadie os engañe, ni la gente, ni los falsos profetas, ni mi carne. Yo no me puedo dejar engañar por mí mismo, hijitos, nadie os engañe, por favor. Hay que orarle al Señor que yo no me deje engañar. El que hace justicia es justo como Él es justo. O digámoslo de esta manera, Él es justo y por eso el que hace justicia es justo como Él. Él no nos salvó para dejarnos ahí como en espera. Él nos libró del pecado para que ya no viviéramos en pecado. Él nos libró de la ley, es decir, para que la ley no nos maldice, pero nos puso a caminar en su ley. Y eso está por toda parte. Por eso, unámoslo. Otra vez, verso 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, o sea, no es de Él. ¿Qué es practicar el pecado? Vivir en la injusticia. Porque el diablo peca desde el principio, y luego dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, o no es injusto, porque la simiente de Dios permanece en él, y ahí está la clave, la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios, es decir, no puede quebrantar la ley. Aquí no puede pecar, él no puede quebrantar la ley, o digámoslo de otra manera, no puede desobedecer la ley de Dios porque es nacido de Dios.
Y aquí nos da un ejemplo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En esto se manifiestan. ¿En qué? Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Tomemos el punto. Todo aquel que no hace justicia no es de Dios. Entonces, ¿es de quién? Del diablo. Pero ahora podemos verlo por otro lado. Entonces, todo aquel que hace justicia es de Dios y no es del diablo. Entonces, la implicación para el creyente es esa. Que si bien es cierto que Dios es justo y nos ha justificado y nos ha permitido entrar por esa justificación a su familia, ahora la familia de Dios debe vivir en la justicia de Él. Porque recuerde que la santidad es ese, ser cada día más como Jesús. El pastor Paul Wasser dice lo siguiente, y lo traigo a colación porque me pareció. Dice, hacer justicia es vivir de acuerdo con el estándar de la justicia de Dios. Vivir de una manera conforme a su voluntad y naturaleza. Es importante entender que no nos ganamos una posición justa ante Dios al hacer justicia, no, sino que nuestra práctica de la justicia es evidencia de que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Un cristiano genuino no está sin pecado, pero no vivirá todos los días de su vida en pecado y rebelión. Él hace esta salvedad. No es que esté sin pecado, no. Él va a pecar, pero todos los días de su vida no va a vivir en constante pecado y rebelión. Si alguien profesa ser un cristiano y sin embargo su vida está marcada por desobediencia continua a la palabra de Dios, sin arrepentimiento ni disciplina divina, es seguro que su profesión no es genuina. Y es impresionante lo que él está diciendo porque es verdad. Entonces tenemos que mirar cómo Dios, que nos ha justificado, nos puso a caminar en su justicia. ¿Y qué es su justicia? Su palabra, sus mandamientos. Termino con Efesios 4:17, ya lo vimos los domingos acá, pero para decir que el creyente es completamente diferente a los inconversos en cuanto a la justicia de Dios. Efesios 4:17, para que terminemos esta noche. Muy, muy claro. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Está hablando de las creyentes. Que ya no andéis como los otros gentiles. Ya no. Y luego explica cómo andan ellos. Que andan en la vanidad de su mente. Ellos tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. No les interesa la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Por la dureza de su corazón. Luego explica, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Estos son los impíos. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No, nosotros no aprendimos así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Luego dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y mire, y vestidos del nuevo hombre, y esta es la clave, creados según Dios, ¿en qué cosa? En la justicia y santidad de la verdad. El creyente, como hemos visto la vez pasada en ese pasaje, está revestido del nuevo hombre. No del viejo, del nuevo hombre. Y ese nuevo hombre fue creado conforme a la justicia de Dios y a la santidad de Dios. ¿Por qué se dice entonces que el regenerado debe vivir en justicia? Porque es que el regenerado fue hecho en la justicia de Dios y en la santidad de Dios. Es decir, Dios no nos obliga a nosotros. Eso debe salir, hermano. El impío no puede vivir en la justicia de Dios porque él no tiene la capacidad. El creyente sí puede porque tiene la capacidad. Otra cosa es que nos hagamos los locos, los perezosos. Pero si usted me dice que no puede, habría que revisar, como dice el pastor Paul Wasser, si es un cristiano o no. Porque un regenerado sí puede. Es decir, la implicación de la justicia de Dios, que es el tema de esta noche. Dios es justo. Y la implicación de su justicia
es que los creyentes, los hijos de Él, que hacemos parte de su pueblo, somos justos también y vivimos vidas justas. Amén. Es decir, vivimos vidas que acorde a la palabra de Dios, que agradan a Dios en su voluntad, en sus mandamientos que nos ha dejado en su bendita palabra. Vamos a orar.